Bueno, pues como hemos prometido, vamos a empezar el programa del Faro de hoy con esa entrevista a don José Ignacio Munilla, obispo de Alicante, Orihuela. Monseñor, buenas noches. Muy buenas noches, buenas noches a todos. Buenas noches. Se ve usted reflejado, no sé si ha escuchado el editorial, se ve reflejado, pero sobre todo se ve reflejado en que es una persona que, bueno, ha aprovechado el uso de los medios que tiene a su alcance para ejercer su misión. Bueno, sí, la historia de la vida me ha llevado por ahí, porque lo cierto es que antes de ser obispo ya, pues tenía un programa en la radio, estaba presente en la prensa. Bueno, digamos que no es que sea un obispo que comunique, sino un comunicador al que hicieron obispo, ¿no? O sea que quizás ese ha sido un poco el devenir de mi historia, ¿eh? Monseñor, el Papa está a punto de llegar a Valencia, llegará el 6 de junio, si no me equivoco, no visita la Comunidad Valenciana, pero está en España. ¿Qué esperan ustedes de esa visita? ¿Y qué le parece que ayer el presidente del Gobierno viniera a decir que esta visita avala en cierta forma sus políticas? En palabras de Pedro Sánchez. Bueno, esperamos mucho, esperamos que la visita del Santo Padre nos confirme en la fe. Para el Santo Padre va a ser un gran reto el que hablarnos a todos los españoles que tenemos una polarización más que notable, más que notoria, y sin duda alguna sus palabras van a ser analizadas. Esto va en favor de esto va en contra del otro. Sin duda alguna, la palabra que la Iglesia pronuncia actualmente es leída desde el punto de vista del rédito político, rédito electoral. Si fuese por eso, no abriríamos la boca. No la abriríamos porque obviamente enseguida vamos a correr el riesgo, ¿no?, de ser manipulados. Obviamente no podemos hacer eso. Tenemos que predicar nuestro mensaje en integridad. Y solamente la integridad del mensaje cristiano es la que nos constituye en cristianos, ¿no? Cuando alguien toma del mensaje cristiano un aspecto y deja el otro, o al revés, toma uno que el que el anterior ha rechazado y hace bandera de él, y bueno, estamos obviamente manipulando el mensaje de Jesucristo, que es lo que previsiblemente van a intentar hacer, ¿no?, pues las lecturas partidistas del mensaje del Papa. No tenemos que asustarnos por eso, estamos acostumbrados a ello, y sobre todo yo creo en la integridad del mensaje cristiano, en la integridad que es el que nos constituye. Si alguien asume algún valor del mensaje cristiano pero rechaza otros, bien, pues digámoslo claramente, cristiano no es, porque para ser católico hace falta creer en que es el Hijo de Dios el que nos revela el mensaje del Padre, y por lo tanto no cabe decir esto me gusta y lo otro no me gusta. ¿Qué le parece que haya quien sorprende que el Papa esté contra la guerra? Esto sorprende que sorprenda, ¿no? ¿Qué le parece? Pues sí, la verdad es que es sorprendente, y también hay que decir pues que es muy curioso que haya quienes no entiendan ese valor intrínseco, ¿no?, intrínseco al mensaje cristiano. Y desgraciadamente es muy triste que haya también personas que se dicen cristianas que hagan una lectura justificatoria de las guerras y de este belicismo en el que estamos inmersos actualmente. Hacen una lectura, algunos de ellos, pues digamos, en clave inasumible, justificando intervenciones internacionales, casi con un riesgo de que el orden internacional quede lapidado, olvidándonos de que existen instituciones internacionales en las que los católicos siempre hemos hecho una apuesta pues por llamar a un diálogo, a un encuentro, a que somos conscientes que los organismos internacionales pues tienen todavía un largo recorrido y que dejan mucho que desear, pero obviamente prescindir de ellos para introducir la ley del más fuerte, pues es que nos lleva a un abismo, ¿no? Entonces, pues la postura de la Iglesia siempre ha sido esa, ¿no? Siempre ha sido esa. En un momento determinado son unos los que se resisten, en otro momento determinado son otros, pero nuestra postura por la paz, por el encuentro, es inequívoca. La Iglesia es una institución permanentemente preocupada por la educación de los jóvenes. Ahora la Comunidad Valenciana pasa por un conflicto laboral que preocupa sobre todo a las familias,
también a los estamentos, a los sectores educativos implicados, también al Gobierno. Por cierto, que mañana la Generalitat ha anunciado una nueva propuesta negociadora. Los colegios ahora mismo, los públicos, están cerrados. ¿Qué le parece este conflicto y la situación de la educación en nuestra tierra? Bueno, es de sobra sabido que la Comunidad Valenciana es una comunidad infrafinanciada, que estamos en el ranking de la financiación entre las comunidades autónomas, pues en los últimos puestos, lo cual genera situaciones en las que fácilmente es difícil, ¿no? Es muy difícil cumplir con los deberes de justicia social que tienen que cumplirse, por ejemplo, pues con el mundo de la enseñanza. Y además, vamos a decirlo claramente, ¿no? Estamos también dentro de la escuela concertada, estamos todavía en situaciones más duras todavía, por el hecho de que la financiación de las escuelas concertadas es todavía bastante inferior que la que se recibe en las escuelas públicas. Yo creo que la única explicación que puede tener algo así, pues claro, confío en que no sea, ¿no? Una falta de aprecio, una falta de valoración de la importancia del hecho educativo, sino precisamente, como digo, ese problema, ¿no? Un problema de justicia distributiva, Es decir, creo que la financiación entre las comunidades autónomas tiene que tener también un principio de equidad, un principio de igualdad, ¿no? De igualdad entre todos los españoles. En su gestión, en su palabra, en sus actos, se diría que es usted un sacerdote que se moja, para entendernos, se moja en los problemas de las personas y en los problemas de la sociedad. ¿Debe tener la Iglesia conciencia crítica? Porque a veces no estamos muy acostumbrados a eso y uno no sabe si la Iglesia debe mantenerse, digamos, no sé, neutra ante las circunstancias de la vida y de las personas, o tiene que efectivamente mojarse. Últimamente parece que se le obliga mucho a los sacerdotes, a la Iglesia en definitiva, a mojarse en determinadas cuestiones. ¿Qué le parece? Bueno, obviamente, creo que estamos llamados a tener una capacidad crítica. El ministerio profético de la Iglesia tiene pues un doble componente, que es denuncia y anuncio. Si uno ve pues cómo se ejerció el profetismo, ¿no? Tanto en la Sagrada Escritura, en el Antiguo Testamento, como la historia de la Iglesia, los profetas denunciaban y anunciaban. No es que tengamos que ser criticones, pero espíritu crítico sí que tenemos que tener, porque en el fondo ese espíritu crítico es incidir en lo que acontece en la realidad, ¿no? Es decir, dar una palabra de discernimiento desde el punto de vista de la doctrina social, desde el punto de vista del Evangelio. Y si nos callásemos, y si por no resultar molestos o por ahorrarnos críticas, ¿no? Pues nos callásemos, creo que no seríamos fieles al Evangelio. Vamos a fijarnos en Jesús de Nazaret, y Jesús de Nazaret tenía palabras fuertes, a la hora también de denunciar lo que acontecía en su tiempo. Acordémonos que le llamó zorro a Herodes, que incluso con alguna expresión un poco fuerte que a nosotros nos llama la atención. Acordémonos del episodio de la expulsión de los mercaderes del templo, ¿no? Jesús tenía una palabra fuerte al mismo tiempo que una palabra pacífica. Guarda tu espada, porque quien a espada mata, a espada muere. Ese era el espíritu de Jesús. En ese sentido, ¿cree usted que hay una relación de causa y efecto entre la política, la vida institucional, las expectativas no satisfechas y ese renacimiento de la fe que hay, sobre todo en la juventud, movimientos sociales, en ámbitos como la música, etcétera? ¿A qué cree que obedece? ¿A un descreimiento? ¿Obedece a una falta de respuesta ante las verdades de la vida? ¿A qué obedece, cree usted, esos movimientos que son evidentes, sobre todo entre gente joven? Sí, yo creo que a estas alturas ya tenemos incluso determinadas encuestas, tanto, digamos, de instituciones eclesiales como de instituciones públicas, el CIS incluido, que ya han detectado, ¿no? Pues ese giro del cual se habla con términos distintos. Yo creo que la interpretación última de ese fenómeno pues está en que
nuestro corazón está diseñado para unos valores trascendentes y que por mucho materialismo, ¿no?, con que intentemos saciar nuestro corazón, pues es que al final vuelve a salir la famosa frase de San Agustín, que por cierto, San Agustín ahora con nuestro Papa Agustino creo que va a brillar especialmente, ¿no?, en nuestra reflexión, pero la famosa frase de San Agustín con la que él arranca el libro de las Confesiones: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que no descanse en ti. Entonces creo que es patente que los ideales que propone este mundo materialista no son capaces de colmar el corazón inquieto del ser humano. Tenemos un corazón inquieto, un corazón que busca una trascendencia, una plenitud, y entonces pues se está produciendo quizás un efecto rebote después de haber intentado que el materialismo fuese el que diese respuesta a todo. Ahora, solamente por un efecto de rebote, por ese efecto sociológico, no es suficiente. Obviamente tenemos que evangelizar este momento, tenemos que evangelizar esos corazones, ¿no? La ley del péndulo no es suficiente para la evangelización. Hace falta una presentación explícita del mensaje de Jesucristo, hace falta un acompañamiento a esas generaciones que están hambrientas, sedientas, pero son muy frágiles al mismo tiempo, son muy frágiles. Y entonces necesitamos anunciar y acompañar, Este es nuestro gran reto. En ese sentido también hay cierta sorpresa en determinados ámbitos a que la Iglesia haya, digamos, en cierta forma contribuido a frenar ese concepto de la prioridad nacional que se planteaba desde determinadas fuerzas políticas. Sorprende que sorprenda, porque está precisamente en la doctrina social de la Iglesia, que todos somos iguales, pero es curioso que luego se está imponiendo esa circunstancia y esa idea, y cada vez se habla menos de esa prioridad nacional. Parece que la palabra de ustedes, digamos, se ha convertido en ley, en cierta forma. Sí, y además los lemas son. Luego hay que ver cómo se encarnan y cómo se materializan. A mí eso de la prioridad nacional me recuerda un poco lo de America First, también que se decía pues en Estados Unidos, pero es que un mismo lema puede significar cosas distintas, ¿no? Pues el America First fue utilizado pues para hablar de la no intervención. Primero América, por lo tanto, no estemos interviniendo en todos los conflictos mundiales. Y luego resulta que el America First pues, ha sido utilizado justo, ha sido encarnado en la práctica en exactamente lo contrario. America First, o sea, es decir, olvidémonos de los organismos internacionales y seamos nosotros el sheriff del mundo, ¿no? Por eso no hay que dejarse engañar por un eslogan, sino hay que ver de qué manera se encarna, ¿no? Creo que es obvio que nosotros tenemos, ¿no? O sea, partimos obviamente del amor al más próximo, pero es que también la parábola del buen samaritano nos recuerda que el más próximo, pues igual resulta que es de otro pueblo, que justamente la parábola del buen samaritano se llama así, pues porque fue no un judío, sino un samaritano el que atendió a aquel hombre herido. En definitiva, de eslóganes andamos sobraditos, y lo que hace falta es ver cómo los concretamos, ¿no?, en situaciones concretas, en el día a día de nuestra existencia. Monseñor Munilla, obispo de Alicante, Orihuela, gracias por la entrevista. Me gustaría algún día tenerla aquí en plató, a ver si es posible. No está tan lejos Alicante de Valencia. Nada, encantado por mi parte. Gracias, buenas noches. Yo creo que ya buscaremos la fórmula. Con mucho gusto. Buenas noches a todos. Buenas noches, buenas noches.